¿Cómo? Condición necesaria y suficiente. ¿Listo? Sí. Bien. Bueno, la idea es volver a la vieja y querida implicación. ¿Se acuerdan? Después de tanto lío, volvemos a la implicación. Y recordamos la tabla de verdad. ¿Se acuerdan? Verdadero. 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 Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien. ¿Y cuándo era falsa la implicación? Cuando era verdadero y falso. Muy bien, cuando el antecedente era verdadero y el consecuente Y el era consecuente falso. falso. Que estaba falseando, ¿se acuerdan? La promesa. ¿Está bien? Sí. Bien. Para este tema, la idea va a ser, no noten todavía, ahora les dicto. La idea es considerar la implicación como verdadera. ¿Se entiende? Es decir, no estaríamos considerando el caso falso. ¿Entendido? Solamente analizaríamos en este tema las implicaciones que son verdaderas. ¿Entendido? Y de ahí vienen las condiciones. ¿Estamos? Entonces pongan a continuación, recordando la tabla de la implicación, Listo. bien. ¿Ya copiaron la tabla? Sí. Bien. Entonces, lo que les dije es lo siguiente. Yo lo que quiero considerar es la situación en que la implicación es verdadera. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a analizar es qué sucede si el antecedente es verdadero. Repito. Todavía no noten nada. Después les voy dictando. Yo quiero considerar que la implicación sea verdadera. Punto. No voy a analizar el caso de que sea falsa. ¿Está bien? Voy a partir asumiendo que la implicación va a ser verdadera. Entonces, ¿qué sucede si el antecedente es verdadero? ¿Qué va a pasar con Q? Puede ser verdadero como puede ser falso. ¿Verdad? Como en Tiene que este ser caso tomaríamos que tiene que ser Claro, tiene que verdadero. Vemos de sí o sí nuevo. ¿Qué verdadero. dije yo? Íbamos a partir de la base de que la promesa se iba a cumplir. Es decir, de que la implicación entonces Q es verdadera. Tiene que ser Claro, verdadero. tiene que ser Tiene que ser verdadero. Y el antecedente es verdadero. ¿Qué va a pasar con el consecuente? Verdadero. Sí o sí Va tiene a que ser ser verdadero ¿qué? sí o sí. Verdadero. Tiene que ser verdadero sí o sí. No hay con qué darle. ¿Se entiende o no? Ahora sí. Bien. A eso se le dice que P va a ser suficiente para que Q sea ¿qué? Verdadero. Que sea Verdadero. verdadero es suficiente para que Q sea verdadero. ¿O no? Sí. Sí. A ver, vamos con un ejemplo. Si ABC, el triángulo ABC, es equilátero,
Entonces, ABC, ¿qué es? Isósceles. 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 Vamos con ese caso. Creo que lo habíamos visto en algún momento. ¿No? Vamos a dejar ya el del, como es el de la El celular. el celular. Vamos a un poquito más matemática. Bien. Muy linda letra el profesor. Por eso no escribe mucho. Bien. Si ABC, si el triángulo ABC es equilátero, entonces el triángulo ABC es isósceles. Yo voy a asumir que esta implicación tiene que ser verdadera. Si asumo que esa implicación es verdadera, ¿está bien? Si asumo que esta implicación es verdadera, que serían estos casos, ¿o no? Sí. ¿Qué sucede si P es verdadero? ¿Qué sucede si ABC es equilátero? De isósceles es. Por ende, el es isósceles. ABC es isósceles. Ahí está. ABC es isósceles, digamos, no hay con qué darle. ¿Se entiende ahora o no? Claro, está incluido adentro de ABC. Ahí está. No puede ser que si yo afirmo que ABC es equilátero, Sí o sí. sí o sí, ABC va a ser isósceles. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, que se cumpla, que sea equilátero, es suficiente para que sea ¿qué? Isósceles. Para que sea Verdadero. es suficiente para que sea isósceles. ¿Se entendió ahora? Sí. Ese es el término. Entonces, anotamos. ¿Esto anotaron? Sí. Bien. ¿Lo anotamos? ¿Quieren anotar eso? Anoten con sus palabras. Teniendo en cuenta, ¿no? Sería así, teniendo en cuenta que la implicación es verdadera, esto es un comentario, ¿no? No es una definición ni nada por el estilo, es un comentario. Teniendo en cuenta que la implicación será verdadera, si ABC es equilátero, si el triángulo, ¿no? ABC es equilátero, obviamente ABC será ¿qué? Isósceles. Será isósceles. O lo que es lo mismo, si ABC es equilátero, es verdadero, será una condición suficiente. ¿Cómo? Será una condición suficiente Para que sea isósceles. para que el triángulo ABC sea isósceles. Es un tema que marea igual, ¿eh? Por eso les pido por favor que vuelvan a leer lo que anotamos. Y vuelvan a ver todo lo que vimos ahora. Un minuto y medio para tomarse el tiempito, leer todo lo que vimos y captar la idea. Y ahora les dicto, a nivel general.
¿Se puede entender la idea? ¿De a uno? ¿O me quedé sin conexión? ¿Qué pasó? Yo me quedo pensando en las siguientes opciones. No piensen en las siguientes opciones. Estamos hablando de esto por ahora. Yo quiero que la Es que no implicación sé sea cómo- verdadera. ¿Está bien? Si yo, Sabemos que si va a ser verdadero lo que decimos, ya está. El resto del después del entonces, sí o sí va a ser verdadero. claro, tal cual. Pero me encantó la sinceridad. Sí, profe, algo entendí. Bien, volvemos a lo mismo. Nosotros buscamos que la implicación sea verdadera. No vamos a analizar este caso. No consideramos como opción este caso. ¿Se entiende o no? Yo quiero que la implicación Anulamos sea esa parte de verdadera. la tabla, digamos. Claro, yo quiero que la implicación sea verdadera. Entonces, si yo afirmo, hay muchos que están perdiendo señal, me parece ya. Entonces, si yo afirmo que es equilátero, digo que es verdadero que sea equilátero, ya no hay una opción, ¿entienden o no? Porque esta no está considerada. Entonces, si es verdadero, la única que me queda, ¿cuál es? Que el consecuente sea ¿qué? Verdadero. Verdadero. ¿Entienden ahora? Sí, sí. Volviendo al ejemplo, si yo afirmo que ABC es equilátero, ya fue. Digamos, Ya está. ABC es isósceles, Sí. no hay con qué darle. Claro. ¿Estamos? No existe la posibilidad que Sí. sea escaleno. A eso voy. ¿Estamos o no? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces. Bien. Entonces anotamos. Queremos que la implicación P entonces Q sea verdadera. Queremos que la implicación P entonces Q sea verdadera. Si el antecedente es verdadero, coma, el consecuente deberá ser también verdadero. ¿Está bien? Punto seguido. Se dice entonces que el antecedente P ¿qué dije? Se dice Se dice entonces que el antecedente P es condición suficiente para el consecuente Q. Es condición suficiente para el consecuente Q. ¿Se entendió? Bien. Ahora pregunto. Esto no noten. ¿Qué pasa? Siguiendo con la misma idea de que la implicación sea verdadera, ¿qué pasa ahora si yo afirmo que ABC es isósceles? se me cortó justo. Se cortó. ¿Qué ABC qué, profe? Se cortó. Escuché, profe. Bueno, Profe, perdón. se le cortó. Sí. Fue su señal. Ah, usted Fue su también señal está esa poniendo vez. señal. ¿Se están burlando? Porque No lo vemos, no lo vemos.
Ah, Pensé pues, que era yo, claro, entonces. Se burlaron. ¿Cómo ¿Alguien? es eso? ¿Alguien más no lo ve? Empezamos todos. ¿Alguien más no lo ve? A mí ¿Alguien más se no me lo ve? frena. No se lo escucha, Yo lo profe. veo. Sí, se frena su imagen. Yo lo No, estoy no, pero viendo que se justo se están cortó. moviendo, así que están verseando. Justo Vamos. se cortó. No, se cuando congeló. Abajo, Ahora abajo en sí. la No, no. señal apareció en Ahora sí. amarillo. No, estoy hablando de ahora. Sí, en su momento ahí quedaron todos medio tildaditos. Bueno, vamos de nuevo entonces. Si eran todos, Sí. la culpa es mía. Bien, admito. Y ya me perdí, ¿ves? Ya me perdí. Ya no sé ni lo que Se ve el estaba diciendo amarillo ahora. todavía. ¿Eh? La señal A veces abajo dice aparece al claro, lado de su aparece. nombre el amarillo. Ah, bueno, estoy flojo entonces, señor. Está bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Sé que era yo también. Bien, entonces, vamos de nuevo. Estaba diciendo lo siguiente ahora. ¿Qué sucede ahora si sigo con la misma idea de que la implicación sea verdadera, pero ahora afirmo que ABC es isósceles? No se puede dar la condición. El antecedente va a ser falso, porque la única Claro. opción que tengo que a veces isósceles es verdadero es cuando el antecedente es falso. Repito, yo quiero que la implicación siga siendo verdadera. ¿Está o no? Bien. Ahora, ¿qué sucede si el consecuente es verdadero? Es decir, si yo afirmo que ABC es un triángulo isósceles. Afirmo que solamente ABC es un triángulo isósceles. El antecedente puede ser falso. O puede O ser que verdadero. Verdadero. Claro, Ahí tengo Puede está. las ser dos primeras verdadero, puede Puede ser ser falso. Suficiente. falso el antecedente, Falso. que sería este caso. Acá. Claro. Ese, sí. Sí, sí. Que sea verdadero el consecuente. ¿Qué puede pasar? El O que antecedente el puede ser antecedente verdadero. sea qué? Verdadero Verdadero o o sea falso. 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 O que el antecedente sea falso. Es falso. ¿Cómo sería este en el triángulo? Yo digo que ABC es isósceles, pero puede ser un isósceles propiamente dicho. ¿Se Claro, entiende no con es lo que necesario digo? que sea ¿Un escaleno. isósceles propiamente dicho? puede ser equilátero o puede no Que no ser quiere decir equilátero. dos iguales, tiene dos. El isósceles, el de piernas iguales, digamos. ¿Se entiende o no? Sí. 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 El isósceles propiamente dicho. Isosquelos, ¿no? De piernas iguales significa. ¿Estamos? No estoy delirando, ¿eh? No, es interesante lo que Isosquelos, dijo. de piernas iguales. ¿Ya lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho nunca? No, no. No, no. primera vez que lo escucho. Muy bien. Así que no es una palabra maravillosa, ¿eh? Isósceles. Es isosquelos, del griego. Isosquelos. ¿Vieron? Skelos suena a esqueleto, ¿o no? Bueno, isosquelos significa de piernas iguales. Entonces, si es un isósceles propiamente dicho, como este caso, que sería este y este, ¿qué pasa? El antecedente es verdadero. No, es falso. No, falso. 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 No. Muy bien. Ahora, puede pasar que sea también que Delantero y que entonces sea verdadero. verdadero. Claro, Por lo que sea tanto, verdadero. en este caso, pero sí, para que sea verdadero el antecedente, ¿qué tiene que pasar? Verdadero el consecuente. Verdadero Que el consecuente tiene que ser verdadero. Por eso es una condición que necesaria para el antecedente. Ahora, que sea necesaria no quiere decir que sea ¿qué? Suficiente. Suficiente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Es una condición necesaria, pero no alcanza, no es suficiente. ¿Entendido? Sí. Bien, entonces anotamos. Volviendo al ejemplo, si queremos que la implicación sea verdadera, coma,
Si afirmamos que el consecuente es verdadero, si afirmamos que el consecuente es verdadero, coma, es decir, coma, que ABC es un triángulo isósceles, coma, no nos garantiza que el antecedente sea ¿qué? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. No nos garantiza que el antecedente sea verdadero. Coma, es decir, que el triángulo ABC sea equilátero. Disculpa, Miguel, ¿cómo era la última parte? Coma, es decir, que el Me triángulo cortaron las cuerdas de la ABC es guitarra. Pará. equilátero. ¿Cómo veníamos? ¿A dónde te Verdadero, quedaste? coma, es decir, coma, que el triángulo ABC sea equilátero. Eso, eso. No sé dónde te quedaste. ¿Quién preguntó, Damián? ¿Escucharon o no? Sí. ¿No nos Mirá asegura, si- dije? ¿Algo así? Miguel, mirá si dice se quedó en P implica Q. Ahí estamos en el horno. No. No, por favor. Bien, entonces, No, ya está, decíamos, chicos, ya no, está, por ya favor. está. Entonces, dijimos, ya me perdí. ¿Cómo No habíamos nos dicho? garantiza que el antecedente, dijimos, no Sea nos garantiza verdadero. que el antecedente sea verdadero, es decir, que el triángulo ABC sea equilátero. Bien, Ujú. punto seguido. Pero sí, que ABC, que el triángulo ABC sea isósceles, será una condición necesaria para Pero no es que, suficiente. para que ABC sea equilátero. Abajo generalizamos. Teniendo en cuenta entonces que la implicación P entonces Q es verdadera, coma, se dice entonces que el consecuente Q es condición necesaria para el antecedente P. ¿Estamos o no estamos? Bien. Perdón, es condición necesaria que sea verdadero, ¿no? Siempre estamos hablando claro, que sea verdadero el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero, aunque exista la posibilidad de que sea ¿qué?
Falso. Falso. Por eso no digo que es suficiente, digo que es necesario. En cambio, de la otra manera, afirmando que el antecedente sea verdadero, sí o sí, el consecuente, ¿cómo era? Verdadero. Verdadero, no existía la posibilidad, por eso era condición suficiente. ¿Se entendió? Sí. Y una consulta. En el caso de falso-falso, que da verdadero, ¿es condición necesaria que el consecuente falso sí o sí? No, porque buscamos que tanto el falso o no? antecedente, analizamos solamente esta situación, digamos, que el antecedente o el consecuente, dependiendo cuál sea el caso, es verdadero. Ok. Los otros no. Bien. Siempre estamos buscando que, ¿qué pasa si se da esto? Si se da que el antecedente es verdadero o si se da que el consecuente es verdadero para una implicación que también tiene que ser verdadera. ¿Está? No importa que la implicación sea verdadera en el falso-falso, ya al tener un falso no lo usamos. Partimos de que la implicación sea verdadera, pero además buscamos o que el antecedente sea verdadero o que el consecuente es verdadero. ¿Está? Si yo afirmo que el antecedente es verdadero, el consecuente sí o sí va a ser verdadero. Por eso se dice que P va a ser condición suficiente. Ahora, si yo quiero o afirmo que el consecuente es verdadero, el antecedente puede o no ser verdadero. ¿Está? Siempre partimos de afirmando que o el antecedente o el consecuente son verdaderos. Y después vemos qué pasa. Bien. Y ahora ponemos debajo. Analicemos el siguiente ejemplo. Listo. Si n es un número, perdón, no dije nada, no es sí, perdón. N es un número par, sí, solo sí, n es múltiplo de 2. El antecedente puede ser verdadero o falso. Siempre queremos que la implicación Sea verdadera. sea verdadera. Por eso cometí el error de empezar con sí. ¿Entienden? N, ¿qué dije? N es par, sí, solo sí. N es múltiplo de 2. Sí. Bien. ¿Eso es una qué? Doble implicación. Una doble implicación. Entonces podríamos analizar el bicondicional. ¿Entienden o no? Ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. ¿Qué podría decir yo? P entonces Q y Q entonces P. Claro. ¿No? Que n es par, entonces Y es n es múltiplo de 2, o n es múltiplo de 2, entonces n es par. Claro. Una opción entonces. Si es un sí, solo sí, ¿qué puedo decir entonces? Anoten entonces. Entonces puedo decir que, 2 puntos. Si n es un número par, entonces n es múltiplo de 2. Listo. Bien. Por lo que hemos visto, el antecedente sería ¿qué? Que es par. Verdadero. N es par.
Tiene que ser verdadero. Obviamente, la implicación verdadero. tiene que ser verdadera. Afirmo que el antecedente es verdadero. ¿No? Por lo tanto, Sí. Es suficiente. el antecedente sería condición ¿qué? Que sea verdadero el antecedente, Suficiente. condición Suficiente. Necesaria. suficiente. Recuerden, el Suficiente. antecedente es suficiente. 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 ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien, el antecedente es condición suficiente. Fíjense, vuelvan a leerlo. Si n es par, entonces n es múltiplo de 2. ¿Correcto? Si el antecedente Sí. es verdadero, me asegura que el consecuente sea ¿qué? Verdadero. 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 Bien. Entonces, el antecedente, el decir que n es par, ¿es condición qué? Suficiente de decir Suficiente. que n es múltiplo de 2. Para que n sea múltiplo de 2. Bien, anoten eso entonces. De esta implicación podemos decir que n sea par es suficiente. No, sí, es Sí. suficiente para que n sea múltiplo de 2. ¿Está bien, no? Sí. Sí. Es suficiente para que n sea múltiplo de 2. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Yo puedo plantear esta implicación también. ¿Cuál sería la implicación que puedo plantear también por ser un bicondicional? N es múltiplo de 2. Entonces N es un número par. Bueno, anótenlo entonces. Es decir, por ser una doble implicación, puedo decir también que, ¿no? Por ser una doble implicación, también puedo decir que si n es múltiplo de 2, entonces n es ¿qué? Par. Número par. N es un número par, n es par. En esta implicación ahora, n es par, ¿sería el qué? De la implicación. Consecuente. El Consecuente. consecuente. Por lo tanto, n es par es condición ¿qué? ¿Necesaria? Necesaria por estar en el consecuente. ¿Estamos de acuerdo o no? En esta implicación, en la segunda implicación, si yo digo, si n es múltiplo de 2, entonces n es par. Si yo afirmo que n es par, estoy diciendo que, por estar en el consecuente, n es par es condición ¿qué? Necesaria para que Necesaria. Pero ojo, en la implicación anterior, ¿era qué? Suficiente. Suficiente. Por lo tanto, en la doble implicación, tanto el antecedente como el consecuente van a ser ¿qué? ¿Condición qué? Suficiente y necesaria. Suficiente. Las dos cosas. Condición cosas. necesaria Varía y y suficiente. suficiente. Las dos cosas. ¿Entendido? Lo puedo plantear al revés también. Con que n es múltiplo de 2. ¿Entienden? Porque va para un lado y para el otro. No sé cómo quedó ahora. Lo que estábamos redactando. N es Ahora múltiplo queda de entonces, 2, entonces N es número par. En este caso, n es número par será condición necesaria. Por encontrarse en el consecuente. ¿Para qué, profe? No escuché. En consecuencia, de las dos implicaciones, podemos decir, en consecuencia, rápido que se me corta, en consecuencia, y volvemos un poquito más y ya nos vamos, en consecuencia,
de las dos implicaciones, podemos decir que n es par es condición que Necesaria suficiente. necesaria y suficiente. Punto seguido. Lo mismo pasaría con la proposición n en múltiplo de 2. Es como decir análogamente, o sea, trabajando con uno y trabajando con el otro.